Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es nuestro programa Tiempo de Cosecha, donde queremos en el nombre de Jesucristo preparar la iglesia del Señor, preparar esa iglesia de Cristo para su próxima venida, que es el arrebatamiento. Y el anhelo grande de este servidor es que todos estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos propuesto, proclamado para esta semana poder hablar un poquito acerca de en dónde está puesta tu confianza. Es el tema para esta semana. ¿Dónde está puesta tu confianza? Y hoy nuestro tema, aquí lo tengo, es en quién debe estar puesta su confianza. Entonces vamos a mirar esa confianza en Dios, a mirar esa confianza en el Señor y cómo nosotros cada día mantenernos firmes delante del Señor. Vamos, pero primero vamos a orar por este tiempo, por este espacio, y vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos regala, un día de victoria, un día de bendición. La Biblia dice que conforme creamos, así será hecho, y conforme hablemos, así será hecho. Dice, somos el resultado muchas veces de lo que pensamos. Nosotros tenemos que saber que estamos en Cristo y que Dios cada día nos lleva en victoria. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Porque tú vives, Señor, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Señor, para ti no hay nada imposible, Padre eterno. Hoy te pedimos, Señor, Padre, que tú nos unjas, Señor, con tu Espíritu Santo. Danos más de tu presencia, más de tu poder. Santifícanos, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, úngenos de una manera especial con aceite fresco, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Dios, que por la unción tuya,
se pudran los yugos, se pudran las ataduras, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por esta nación de Colombia, Padre eterno, Señor, por esta ciudad de Popayán, por nuestra familia, Señor. Hoy bendecimos nuestra familia, Dios, los hijos, Señor, Padre amado, Señor, cada familiar, Padre, los hermanos, Padre eterno, Señor, los hermanos de la iglesia, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Que se derrame la bendición tuya, Señor, sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, saludarlos a todos allí, a todos los que nos están viendo en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades o países que nos ven. Dios los bendiga nuevamente en esta hora y que la paz del Señor Jesucristo sea en cada corazón. Quisimos hablar de en dónde está puesta tu confianza, porque mucha gente en estos días, con tantos problemas, con tantas dificultades, quizá pasando muchas crisis, la gente no sabe dónde poner su confianza, no saben en quién confiar, no tienen un amigo allí porque quizá muchos amigos, familiares, vecinos, les han fallado, porque ese es el hombre nos falla y lo que queremos es aprender cada día a poner nuestra confianza en Dios. Y quiero tomar hoy en el libro de los Salmos, en el capítulo 4, a este hombre llamado David, quien tuvo tantas luchas, tantas dificultades, pero que este hombre supo sortear cada situación. Y al igual que muchos hombres en la Biblia, tuvieron esa certeza, tuvieron esa confianza para poner su fe, su confianza en Dios. Tomaron una buena decisión y fue confiar en Dios. En el Salmo 4, búsquenlo todos si lo tienen allí, el libro de los Salmos capítulo 4, vemos aquí este hombre, David, y me gusta porque este hombre aquí se encuentra en angustia. De hecho que David muchas veces se encontró en angustia, y dice en el capítulo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí vemos, voy a ir leyendo versículo por versículo, porque David sabía, él la tenía clara, y lo que Dios quiere y lo que este servidor quiere es que usted tenga claro o la tenga clara en quién debe confiar. En las diferentes adversidades, en los diferentes problemas, en las diferentes situaciones en que nos encontremos, saber que Dios siempre nos va a oír, de que Dios siempre nos va a escuchar. Y aquí nos enseña David que él sabía en quién confiar. Él siempre confió en el Señor, nos lo enseña desde que estaba muy joven. Él confió en el Señor desde que cuidaba ovejas, desde que estaba cuidando las ovejas. Él confiaba en el Señor, siempre tuvo la confianza allí. Y esto es lo que hoy queremos que usted, querido amigo, querido hermano, ponga su confianza en el Señor. Que nosotros podamos comunicarnos de una manera íntima con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar allí conectados con Dios. Entonces, este primer punto, en quién debe estar puesta nuestra confianza, es en Dios. Dios es nuestro protector, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y me gusta esta parte porque dice este hombre, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Vea qué precioso eso. Cuando estaba en angustia, dice, me hiciste ensanchar. Yo he creído, y lo veo a través de la palabra, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto allí,
Dice la Biblia que cuando ellos salieron de Egipto y anduvieron por el desierto, este pueblo, aunque se quejó, aunque vio allí dificultades, pero ¿qué vi yo en el desierto y qué veo yo a través de la palabra? Que en el desierto hubo muchos milagros. En el desierto hubo muchas manifestaciones de parte de Dios. Hubo cosas allí extraordinarias, sobrenaturales. ¿Dónde? En medio del desierto. Y hoy quiero decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, que no importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú estés pasando, solamente confía en Dios. ¿Sabe por qué? Porque te digo en el nombre de Jesús, Dios va a hacer milagros en medio de esa crisis. Dios va a hacer milagros en medio de tus problemas, de tus dificultades. Dios va a hacer milagros. Solamente créelo. Confía en Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. El mensaje de este versículo aquí, ¿qué nos dice? Aquí nos habla que este hombre está allí pidiendo una respuesta a Dios o reclamando una respuesta, que Dios le responda, porque David tenía mucha confianza en él. David sabía que Dios le oía, David sabía que Dios lo escuchaba, David sabía que Dios tenía lo que él necesitaba. Y usted, mi hermano, mi hermana, debe saber, y obviamente yo debo saber, que Dios tiene lo que estamos necesitando. Tú debes de saber que Dios tiene lo que tú necesitas. Y como tú lo sabes, tú vas donde Él. No dudes de Él. A veces nosotros ponemos más la confianza en los hombres. Y eso nos lleva a veces a perder nosotros la bendición de Dios. Porque si algo quiere Dios, es que tu fe esté puesta en Él. El rey David aquí, o este hombre David, en este versículo nos habla y dice, oh Dios de mi justicia. David sabía que Dios es justo. Aquí lo vemos, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Por qué le dice Dios de mi justicia? Porque Dios es un Dios justo. Póngale mucha atención a eso. Dios es un Dios justo. Y nosotros sabemos que como Él es justo, Él dará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es bien importante que usted y yo nos mantengamos firmes delante de Dios. Que nos mantengamos cada día nosotros allí en esa adoración, en esa alabanza, en esa búsqueda, en esa oración continua delante del Señor, porque Dios va a mirar nuestro corazón y lo justos que también somos nosotros. Nunca podemos olvidar, y recuerde que dice la Biblia, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto es bien interesante porque más adelante lo vamos a mirar en cuanto a la justicia aquí, que David lo sabía y usted debe saber que Dios es un Dios justo. Y por eso cuando clama aquí, cuando este hombre está orando, le recuerda las cosas anteriores allí, porque dice, tú me hiciste ensanchar. Dios lo había ensanchado, Dios lo había prosperado. ¿Dónde? En medio de la dificultad. Tú me hiciste ensanchar allí en mi angustia. Pero aparte de eso, ¿qué le pide el Señor? Ten misericordia de mí. Este hombre está implorando misericordia de parte de Dios. Mire que dos cosas importantes. Una, Dios nos llama para bendecirnos. Pero la segunda es que aunque Dios nos bendiga, nosotros no podemos soltarnos de la mano de Dios. Nosotros tenemos que seguir pidiendo misericordia. Dios nos guarde, que cuando Dios nos da, porque la Biblia me enseña que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. No recibimos nada que no sea dado de la mano de Dios. Entonces, pero dice, no se vaya a enorgullecer, no se vaya a enaltecer usted por eso, no se vaya a enaltecer porque ya tiene. No, este hombre dice, ten misericordia. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Y le dice, y oye mi oración.
Importantísimo esto. Ten misericordia, pero también escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, lo que yo digo, lo que le estoy hablando, lo que le estoy diciendo. Era lo que David decía. Y esto es lo que usted y yo tenemos que aprender. Aprender a confiar en el Señor, porque David aquí, si usted lee el capítulo 3, David también tenía muchos enemigos, pero no importaba los enemigos que tuviera David, porque la actitud que tenía David era una actitud de confianza en medio de la desesperación, en medio del problema, de la situación. Él sabía que Dios podía defenderle. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Saber que Dios está para defendernos. Entonces, importante, quiero que le quede claro en el nombre de Jesús, en este versículo 1, decirle: respóndeme, Señor, cuando clamo, con seguridad. Respóndeme, Señor, cuando clamo. Tener la certeza, Señor, que Él me va a responder. Segundo, Dios es un Dios justo. Por eso le dice: Dios de mi justicia. Sepa que Dios es justo, y por eso tenemos que nosotros andar conforme a la palabra y en santidad. Tercero, cuando estaba en angustia, dice aquí: cuando esté en angustia, Señor. Y cuarto dice: tú me hiciste ensanchar. Dios nos hace, hermano, ensanchar. Dios nos bendice, Dios nos prospera en los momentos difíciles. Y quinto, pedir misericordia. Ten misericordia de mí. Implorarle misericordia al Señor. Esto nos lleva a nosotros cada día a tener una confianza en el Señor. Porque, a ver, hay mucha gente que cree en Dios, pero no basta con creer en Dios. Hay que creerle a lo que Dios dice. Porque uno habla con la gente y usted cree: ah, sí, yo creo en Dios, pero no le creen a lo que Dios dice. Entonces, hay una diferencia entre yo creo en Dios y otra entre creerle a Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo hago lo que Dios dice. Hay gente que cree en Dios, pero son desobedientes, andan en rebeldía. La Biblia lo deja ver claramente allí, donde creo que es en el libro de Santiago, dice que los demonios creen y tiemblan. Mire, los demonios creen y tiemblan, pero ellos no le obedecen a Dios, ellos le obedecen al diablo. Y hay mucha gente que obedece ¿a quién? Al diablo. Y dice: yo creo en Dios, pero andan peleando, andan en contiendas, andan chismeando, andan en habladurías, bueno, andan en una cantidad de cosas, se andan quejando. Y ese no es lo que Dios nos enseña. Nosotros debemos encontrar un punto allí donde tengamos esa relación con Dios, pero creerle a lo que Dios nos dice. Mire lo que dice el versículo 2 del mismo Salmo 4. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Vuelvo a leerlo. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Mire, ¿a quién le habla? A los hijos de los hombres. Porque todos los hombres fallamos por naturaleza. Y una de las cosas que el Señor nos muestra aquí es cómo los hombres, ¿qué hacen? Dice: ¿cuándo volveréis mi honra en infamia? Vemos que no se le dio la honra ¿a quién? A Dios, es su honra de vida. No, sino que al contrario, los hombres se fueron tras la mentira, tras las cosas del mundo, tras las cosas del enemigo. Y por eso encontramos aquí que a David mucha gente, ¿qué hacía? Le rodeaba allí, pero ¿quiénes eran? Enemigos de
de David eran enemigos de este hombre. Algo que usted y yo tenemos que mirar, hermano, es, ¿le estamos dando la honra, la gloria a Dios? O simplemente, como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque ahí habla este hombre, David, diciendo, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estos hombres se estaban pervirtiendo, estos hombres estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. David estaba ahí, por eso David clama, por eso David gime allí en su oración, pidiendo la ayuda de Dios, soportándose en esa confianza allí en el Señor, que David sabía que Dios nunca le iba a fallar. David sabía que Dios siempre iba a estar ahí para ayudarle en todas las cosas. La maldad ha venido sobre los hombres. Y esa maldad que hace sufrir ¿a quién? A la gente. Hace sufrir a otros. Y por eso dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Cuántos hombres andan buscando la mentira? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas personas? Cuando hablo de hombres hablo de la gente. ¿Cuántas personas andan buscando la mentira? Gente tras de la idolatría, gente tras del ocultismo, gente tras del chisme, gente tras de la mentira, mirando a ver cómo, de dónde se agarran, ¿para qué? Para no hacer lo que Dios dice, para no hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros sabemos que la decisión de nuestro diario vivir, de nuestra salvación, de todas las cosas, es personal. Tú tienes, hermano, que tener esa confianza en el Señor. Saber que Dios es el que te ayuda, Dios es el que te va a sustentar. Porque los hombres, muchos hombres son mentirosos, muchos hombres son engañadores, muchos hombres son usados por el diablo para destruirte. Por eso hoy queremos que tú tengas la confianza plena en Cristo Jesús. Cada uno, yo le decía a alguien en estos días, cuando un trabajador sale de una empresa, normalmente no va a hablar bien de la empresa. Mire que cuando el hombre no tiene trabajo, y le comentaba a alguien, coge usted a esa persona, no tiene trabajo, le dice, venga, yo le doy trabajo, póngase a hacer esto, lo otro. Y el hombre necesitado de trabajo que dice, listo, yo le hago, y empieza. Dura 2, 3, 4, 5, 6 años, 10 años. Pero llega un momento donde de pronto ese hombre ya, después de tantos años de trabajo, tiene que retirarse, o se retiran, o lo retiran, lo que suceda. Este hombre, cuando sale, muchos de los hombres que salen, nunca van a decir, gracias a esa empresa, yo salí, ahora hago esto, ahora hago lo otro. No. Por lo general, sin hablar de todos, pero sí un porcentaje alto, que dice, es que allá me ponían a esto, me ponían a lo otro, allá me querían exprimir, allá me querían sacar esto, me querían sacar lo otro. Bueno, una cantidad de cosas allí, porque los hombres van, ¿qué? Tras de la mentira, van tras de la vanidad. Pero se les olvida, como dice el Señor, de dónde lo sacaron. Porque ese hombre que empezó a trabajar, ese hombre que no tenía trabajo, ese hombre que se le dio la oportunidad, ahora ese hombre sabe un arte. Ahora ese hombre, ya lo que de pronto sabía en teoría, ahora lo sabe en práctica. Ahora ya quizás se volvió un maestro. Ese hombre debería estar agradecido primero con Dios y luego con aquellos que lo empujan a uno hacia el éxito, que lo empujan a uno hacia aprender algo. Pero note que lo normal, un hombre me decía, se le olvidó que cuando llegó yo le daba desayuno, almuerzo, eso no lo cuenta. Y es verdad, hermano. A veces nosotros los seres humanos somos así, hermano. Se nos olvida que nos enseñaron, que nos dieron. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos con los padres? Ya con 14, 15, 16, 18 años.
Bueno, ¿y usted por qué está aquí? ¿Qué le pasó? ¿Y su papá y su mamá? No, mi papá y mi mamá no me quieren. ¿Pero cómo así? No, mi papá y mi mamá nunca me han querido. No, bueno, ¿y usted por qué se salió? No, es que mi mamá me quería poner a lavar la loza, mi mamá me quería poner a tender la cama, mi mamá que yo haga todo. Y se retiró de su casa. Pero se le olvida que esa madre sufrió unos dolores, que esa madre lo cuidó cuando tenía 3 meses, 6 meses, 1 año, 2, 5 años. Todo ese tiempo, hermano, queda como anulado, porque se van tras de la mentira. Claro, a la edad de 14, 15, 16 años, ya no le quieren dejar hacer lo que él quiere. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad, tiene un papá o una mamá. Entonces se desvían tras de ¿qué? Tras de la mentira. Y esto es lo que aquí vemos. Muchos hombres, el salmista aquí en su oración con Dios, ¿qué le está diciendo? ¿Cuántos, dice, hijos de los hombres, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Cuántos hombres, hermano, andan buscando la mentira, el chisme, la falsedad? Pero se nos olvida, hermano, de dónde nos sacó Dios. Y la Biblia dice, nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Hermano, nunca. Por eso Dios no se equivoca cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando dice, honran los trabajadores al jefe. Y Dios dice, ¿y dónde está mi honra? Hermano, nuestra confianza está puesta en el Señor. Y sí, quizá muchos de ellos a veces nos fallen. Quizá muchas de personas nos fallen. Pero Dios nunca nos va a fallar. Dice el versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Hermoso esto. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Oiga, el piadoso viene de la palabra griega pío. ¿Y qué significa pío? Santo. Santo. Dios ha escogido a aquel que anhela la santidad, que busca santidad. Y yo le invito a que busquemos la santidad. Que nos alejemos nosotros cada día de lo que le desagrada a Dios. Quítese toda mentira, toda vanidad, todo deseo de la carne. Quítese, hermano. La gente a veces se hace sabia en su propia opinión. Uno de los problemas grandes del ser humano, y en estos días quisiera hablarle un poquito de lo que dice el apóstol Pablo. Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Y hay conversaciones diabólicas, hay conversaciones que dañan el cristiano, hay conversaciones que destruyen la fe del cristiano. Por eso usted debe saber, mi hermano y mi hermana, a quién oye, dónde está puesta su confianza, porque su confianza debe estar puesta en el Señor. ¿Para qué? Hermano, para ser piadosos. Dios escoge. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, lo toma para él. Busquemos siempre la santidad. Alejémonos, hermanos, del chisme, alejémonos del pecado, de la fornicación, alejémonos del adulterio, alejémonos del robo, alejémonos, hermanos, de todo aquello que es desagradable ante los ojos de Dios. Alejémonos de todo aquello. Y vamos a ver cosas grandes de parte de Dios. No se le olvide que David dijo, oh Dios de justicia, que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe el intento de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Dios conoce, dice la Biblia que no ha llegado el pensamiento a nuestra mente cuando ya Dios lo sabe. Y por eso dice, piensa en lo bueno, en lo honesto, en lo afable, en lo de buen nombre. Piensa en lo bueno, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice el versículo 4, perdón, el versículo 3 termino porque dice, Jehová oirá cuando yo a él clame. David sabía que Dios le oía. Yo espero que usted, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, querido amigo que me está viendo, que va a ver este video, cuando usted ore, sepa que Dios le oye, sepa que Dios lo está escuchando, sepa que Dios lo va a oír a usted, porque el deseo de Dios es ayudarle. ¿Cuál es el problema?
que el enemigo me pone el dardo para no creerle a Dios, para no creerle a lo que Dios me dice. No, yo tengo que aprender cada día a creer lo que Dios dice. Porque, vuelvo a decirle, las personas, hermanos, que todavía no han entendido el llamado de Dios, se van tras de la mentira. Tienen ese comezón de oír, a ver hermano, qué cosas nuevas trae. No importa si son mentiras o son verdad. No, hermano. Nosotros los que estamos en Cristo debemos buscar siempre la verdad. Y la verdad está en el Señor. Dice el versículo 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Bueno, aquí hay algo bien interesante que David, hermano, tiene, y es que David confiaba en Dios, hermano, de una forma, hermano, poderosa, de una forma poderosa, porque este hombre nos envía, nos manda, hermano, a no pecar. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Bien dijo Salomón en sus escritos, que tus palabras sean pocas, porque en las muchas palabras hay pecado. Esto es importante que nosotros lo tomemos, que nuestras palabras sean pocas, pero las que hablemos sean certeras, que las que hablemos sean de edificación. Recordemos que nosotros como cristianos fuimos puestos todos para cuidar de la grey de Dios, para cuidar de las almas de Dios. Y nosotros somos bendición. Nosotros donde vayamos tenemos que llevar palabra de bendición. Y por eso dice, temblad y no pequéis. Hermano, y tenemos que conocer qué es el pecado. Eso es importante, conocer qué es el pecado, porque la gente dice el pecado, pero practica el pecado. Dice la Biblia que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces nos toca ir conociendo qué es el pecado, hermano. A qué nos llamó Dios. Y meditemos en nuestro corazón, hermano, estando en nuestra cama. Pero ¿cuántos allí en la cama, como dice el libro de Eclesiastés, hablan mal del rey? Hablan mal. Porque recuerden que el diablo siempre está enviando dardos. Y el hombre de continuo está pensando ¿en qué? En el mal. El hombre de continuo está pensando en el mal. La Biblia nos enseña en el libro de Jeremías, hermano, que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y este corazón hay que enseñarle a confiar en Dios. A este corazón hay que enseñarle a hablar cosas conforme a la Escritura. Porque este corazón es engañoso. Quiere ser traicionero. No, hermano. Dios nos ayude a ser fieles, leales en el nombre de Jesús de Nazaret, a nuestro Dios Todopoderoso. Dice el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ofrezca sacrificios allí de justicia. Aprendamos nosotros a darle lo mejor a Dios. Levántese en la madrugada. Ese es un sacrificio. Levantarse uno en la madrugada a orar es un sacrificio. Hacer un ayuno es un sacrificio. Ofrezcamos sacrificios. Pero recuerde, el ayuno es para limpieza nuestra, para santificación. Ofrezcamos sacrificios de justicia. Actuemos en justicia con la gente. Nos toca a veces sacrificarnos, hermano, por ser o por hacer justicia ante la gente y delante de Dios. Y confiad en Jehová. Confiad en Jehová. Por eso, una de las cosas que Dios nos enseña es, hable siempre con la verdad. Hable con la verdad. Porque si habla con la verdad, Dios pelea por ti. Mire que lo vemos a través de la Biblia. Daniel, el Señor Jesucristo, siempre hablaron con la verdad. Pero muchas veces hablaron con la verdad y esa verdad los llevó a unos momentos duros, difíciles. Sí, pero de ahí Dios los saca en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces, por no hablar con la verdad, por no hacer justicia, mentimos para salir bien librados. Mentiras es cuando más mal salimos. No,
Hablemos con la verdad, hagamos justicia en el nombre de Jesús de Nazaret. Hagamos justicia. Dice el versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Mire, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Hermano, el bien está aquí, en la palabra. El bien nos lo muestra el Señor Jesucristo. Es que desconocemos a veces la vida del Señor Jesucristo. Desconocemos su palabra. Pero a veces nos mofamos diciendo, yo ya he leído la Biblia. Sí, usted la ha leído, pero quizá usted no la ha comprendido. Usted la ha leído, pero quizá usted no la ha escudriñado. Y es que, vuelvo a decirle, hermano, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es que usted lea la Biblia y otra cosa es que usted y yo andemos en la palabra. Que usted y yo andemos conforme a la palabra. Por eso David aquí, con todos sus enemigos, David lo que hacía era clamar aquí. Porque dice el versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Mire, muéstranos, Señor, el camino. Alza, Señor, de nosotros, dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hermano, que el Señor nos muestre el camino. Porque Cristo es luz. Y Él siempre nos va a guiar, hermano, ¿por dónde? Por lugares donde no vamos a tropezar, donde no vamos a caer. En el nombre de Jesús. Versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿De dónde viene el gozo verdadero? De Cristo Jesús, hermano. De Cristo Jesús viene el gozo verdadero. El domingo yo les decía, hay de los que se desvían, hay de los que se devuelven a Egipto, hermano. Y mucha gente dice, no, yo no me he vuelto a Egipto, hermano, mire. Cuando uno no es bendición para otros, hermano. Cuando uno, hermano, dice, es que yo ya no creo, es que yo veo esto, hermano. Mire, si nos pusiéramos en los zapatos de la gente que un día vio al Señor Jesucristo crucificado, cuando echaron al apóstol Pablo en la cárcel. Hoy quizá usted lo entiende. No, pero es que el apóstol Pablo era un hombre de Dios. Pero si hoy echaran a alguien, hermano, un pastor a la cárcel, no por ladrón, no por algún delito, sino por causa del evangelio, muchos dirían, si cayó a la cárcel fue por algo. Pablo cayó a la cárcel. ¿Por qué? Por ladrón. El Señor Jesús cayó a la cárcel. ¿Cuántas cosas dijeron? ¿Quiénes? Los hombres. Pero lo más importante aquí es que tu confianza esté puesta en Dios. Mire Daniel. Daniel, a causa de sus amigos enemigos, porque trabajaban con él, Daniel es echado en el foso de los leones. Injustamente. Pero note que Daniel no presta sus oídos para escuchar mentiras, murmuraciones de quién, de los hombres. No, Daniel dice, oraba 3 veces al día. Y esto es importante, hermano. Que usted, hermano, no permita que el enemigo venga a quitarle la confianza suya en Cristo Jesús. Sino que usted se mantenga firme porque en medio de la dificultad, en medio de la crisis, Dios lo ensanchará. Dios lo prosperará. Dios lo bendecirá. Pero deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios haga la obra en usted. Es que el problema es que a veces decimos saber la Biblia, pero cuando el diablo nos incita a la pelea, nosotros le salimos al ruedo. ¿Pero cómo? Carnalmente, humanamente. Y no es así, hermano, porque usted lo sabe. Es que vuelvo y le digo, el problema es leer, pero no, hermano, poner en práctica. ¿Y qué es lo que no ponemos en práctica? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Daniel escuchó todo lo que estaban hablando, todo lo que se dijo, todo lo que iban a hacer, y seguía orando, seguía orando, seguía orando. Cayó en el foso de los leones, seguía orando. Pero de allí el foso de los leones, Dios lo sacó en victoria para grandes cosas. ¿Acaso tuvo que pelear con sus compañeros? No, hermano, no. No, ni le dijo al rey, venga, rey, es que son estos. Están diciendo, no, hermano. Daniel se puso a orar. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Ejemplo maravilloso del Señor Jesús. Lo arrestaron,
lo llevaron injustamente a la cárcel, lo llevaron injustamente a la cruz, pero ¿dónde se ve que el Señor peleó? Allí, se puso a lengua, allí con sus discípulos, con la gente. No, es que son los fariseos, no, es que son los ancianos, no, es que son los del Sanedrín. No, hermano. Él sabía que tenía un Dios, un Padre que peleaba por él. Y yo quiero decirle en esta mañana en el nombre de Jesús, que tú tienes un Padre, tú tienes un Dios, que ese Dios te salva, que ese Dios te libra. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa la enfermedad, Dios te salva. Pero pon tu confianza en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, a los que creen, todo les es posible. Y tenemos que ir creciendo en la fe. Tenemos que ir aprendiendo a confiar en Dios. No nos podemos quedar quietos, no. En medio de las dificultades, en medio de las crisis es donde nuestra fe crece. Nuestra fe crece. No desmayamos en el nombre de Jesús de Nazaret, sino que cada día nos fortalecemos en Cristo Jesús, sabiendo que fue Dios quien nos llamó, sabiendo que Dios fue el que nos escogió, sabiendo que Dios hará grandes maravillas con nosotros, contigo y conmigo hará Dios grandes maravillas. Por eso siempre el Señor nos insta a través de los salmos, a través de la palabra, confía en Dios, confía en Él, vaya, ore, clame, porque Dios te hace libre, Dios te liberta, Dios te da lo que tú necesitas. Es que es Dios. ¿Dónde vamos a ir? Ahí dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Y dice, y no dejará que mi pie resbale. Dios no nos dejará pecar. No, hermano, Dios nos mantiene firmes. Dios nos sostiene de su mano poderosa. Él cada día nos hace más fuertes. ¿Cuándo? Cuando nosotros ponemos la confianza en Él. Diste alegría a mi corazón, dice el versículo 7, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su... Hermano, la alegría no está en tener muchos bienes. La alegría no está en tener abundancia. No, hermano. La alegría está, el gozo está en tener a Cristo en el corazón. En todo tiempo, hermano, gozarnos como lo enseña la palabra. Gócese en todo tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gócese, confíe en Dios. Y el versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermoso esta oración, cómo David termina esta parte de su oración con esa confianza puesta en Dios. En paz me acostaré. ¿Cuántos pueden acostarse en paz? ¿Cuántos hermanos pueden decir yo me acuesto en paz y así mismo voy a dormir, hermano? Pero ¿cuántos se acuestan, hermano, pensando y qué pasará con esto y qué pasará con lo otro y qué dirán y qué le irá a suceder? No, hermano. Una de las cosas que yo le he dicho a mi Señor es, Señor, que yo pueda descansar. Que yo pueda descansar. Y me llaman, pastor, mire esto, pastor, lo otro. Padre, glorifícate. Haz, Señor, con cada uno conforme a tu voluntad. Haz conforme a tu voluntad. Hermano, porque el enemigo quiere venir a preocuparlo a uno. El enemigo quiere venir a angustiarlo. El enemigo quiere venir a robarle la paz, a quitarle a uno el sueño. No, hermano. En paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a dormir. Mire, el Señor Jesús en una ocasión, dice la Escritura, que iban en una barca allí y el Señor se acostó y se quedó dormido en la barca cuando iban, hermano, naufragando. Y dice que se levantó un viento fuerte allí y la barca se movía y se empezó a meter el agua en la barca. Y los discípulos se angustiaron. Los discípulos estaban preocupados, los discípulos ya no sabían qué hacer. ¿Y qué les tocó hacer? Dice, ir a despertar al Señor. Pero mientras ellos estaban angustiados, el Señor estaba durmiendo. Estaba durmiendo y la barca se movía, hermano, pero el Señor dormía tranquilo. Y van y lo despiertan, Señor, no te da cuidado, Señor, que nos vamos a ahogar. Y el Señor se levanta de allí, hermano. ¿Con qué confianza? Sabiendo que la vida de él estaba en las manos de Dios.
déjeme decirle que su vida también está en las manos de Dios. Su vida, mi vida está en las manos de Dios. Y esto es lo que Dios quiere enseñarle. Su vida está en las manos del Señor. Alégrese, gócese. Gócese en Cristo Jesús, porque Dios detendrá lo que tenga que detener para salvarte. Lo despiertan, se levanta y le dice, oiga, ¿ustedes qué les pasa? Y detiene los vientos y le dice, hombres de poca fe, ¿dónde estaba puesta la confianza? Hermano. Pero vemos también ahí que ellos llamaron al Señor Jesús y Dios les salvó. Crea que cada vez que usted ora, y ore con fe, cada vez que usted ora, Dios lo oye. Y como Dios lo oye, Dios le va a dar una respuesta. Por eso dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es Dios que nos hace vivir confiados. Estamos confiados en el Señor. Estamos confiados en lo que Dios hace. Recuerde que estamos aquí con un propósito. Y el propósito fue de Dios ponernos aquí. ¿Dónde? En esta tierra. No sé tú dónde te encuentres, en Popayán, en el Cauca, en Colombia, en otro país, donde tú estés. Dios te puso allí, Dios tiene un propósito contigo. Solamente sé diligente, confía en el Señor, sé un hombre trabajador, una mujer trabajadora. Tenemos que ser activos nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Como dice la palabra, tenemos que ser diligentes, duerma tranquilo, gócese. Yo veo en la palabra que muchas personas allí se gozaron. Mire lo que dice el Salmo 3:3, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Y el versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y versículo 5 dice, yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Qué bendición tan linda. Saber que confiamos en Dios, que nos acostamos, dormimos, pero sabemos que Dios está poniendo ángeles alrededor de nosotros. Y dice el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Hermano, mire, así haya gente, hermano, que nos quiera hacer daño, no se preocupe. Dios nos va a salvar. Lo importante que es que esté puesta tu confianza en el Señor. Lo importante es que tú sea santo, como lo dice aquí, piadoso, que sea santo. Andemos, hermano, en santidad cada día en el nombre de Jesús. Y vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros, cómo Dios nos salva, cómo Dios nos liberta, cómo Dios hace cosas grandes. Mi hermano, mi hermana, la invitación hoy es, confía en Dios. No te pongas a pelear con nadie, no te pongas allí en tu hogar, no te pongas a pelear. Deja la ira, deja el mal genio. Confía en el Señor. Dile al Señor que cada día te dé esa paz, que te dé ese amor, que te dé esa confianza. Dios suplirá lo que hace falta. En estos momentos difíciles, el Señor nos ensancha. Qué bendición saber que nuestro Dios está en todo momento. Nuestro Dios es capaz de hacer lo que sea por ti y por mí. Yo lo veía en estos días en la casa, yo le decía el domingo. Mi suegra tuvo un dolor fuerte allí y yo también tuve un dolor fuerte y fue tan fuerte que pensamos en un momento salir corriendo hacia la clínica. Pero no, orando por un lado, por otro. Y bueno, Dios dio la solución allí, hermano. Hicimos, hermano, allí una terapia y fue efectiva. Dios se glorificó. Dios se glorificó, hermano. Es que en los momentos difíciles, hermano, Dios está ahí para los que confían en Él. Y lo que Dios quiere es que tú confíes en Él. Que en los momentos difíciles Dios va a orar. Que nos toca mirar, Señor, danos la sabiduría, la estrategia, cómo ama. Pero Dios la va a dar en el nombre de Jesús. Y si tú me estás escuchando en esta hora, Dios quiere quitarte toda preocupación, toda angustia. Pero el que tú clames a Dios, que tú ores, porque Dios te dará la salida. Dios no te, como dice la palabra, Dios no te pondrá carga que tú no puedas sobrellevar, no. Esa carga vas a soltarla en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Cristo vino para hacerte libre. Solo confía en Él. Por eso dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Dios responde, Dios oye, y Dios nos dará la solución, la salida. Él nos dará lo que necesitamos. Espero haber sido de bendición en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que usted pueda descansar en paz cada día, sabiendo que tienes un papá, tienes un Salvador, tienes un Señor, tienes al Todopoderoso de tu lado y que Él te va a salvar. Quiero que oremos en esta hora. No sé tú qué estés necesitando allí en tu casa, pero sí quiero que le pidas algo con fe, porque dice la palabra aquí en el mismo Salmo 2, allí, Salmo 2, versículo 8, dice la palabra, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Dice la Biblia, el que pide recibe. Bueno, yo no sé tú qué estés necesitando, pero solamente te pido un favor, cree que Dios lo va a hacer. Cree en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, tú que estás en los cielos, tú que todo lo sabes, Dios, tú que todo lo puedes, Señor. Hoy nos ponemos delante tuyo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, que la sangre tuya nos lave, nos limpie, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Señor Jesucristo, hoy te invitamos a nuestro corazón. Ven, Señor, llénanos más de ti. Señor, entrónate en nuestro corazón con tu Santo Espíritu, Señor. Y seas tú, Padre amado, Señor, obrando en nosotros. Señor, escucha nuestra oración, Señor, y conforme a tu voluntad, respóndenos, Dios del cielo. Quita de nosotros, Señor, Padre, la mentira. Quita de nosotros la vanidad, Señor, Padre amado. Quita, Señor, de nosotros lo que no es tuyo, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Santifícanos en tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Padre, y permítenos, Señor, entrar en esta hora delante del trono de tu gracia para adorarte, para alabarte, para exaltarte, Dios del cielo. Señor, no temeremos, Señor, Padre, lo que pueda hacernos el hombre, Padre. No lo temeremos, Señor, Padre, como dijo el salmista, Señor. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, porque Jehová se levantará y me salvará, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, Señor, Padre, y la salvación es de Jehová. Señor, tú eres el que nos salvas, Padre eterno, Señor, Padre. Gracias te damos, Señor. No tenemos temor, Señor, porque tu palabra dice que tú has venido a dar vida. Señor, todo lo que estaba muerto resucita en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te damos, Señor. Padre, ponemos delante de ti cada petición. Padre, yo pongo delante de ti cada petición de mi hermano, de mi hermana allí, Señor. Bendícelos, guárdalos, cércalos de ángeles. Mira lo que cada uno está necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, obra milagros en cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, Padre amado. Señor, que ellos se gocen en tu presencia, que ellos sepan que tiene un Dios grande y poderoso, Padre. Manifiéstate a ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te damos gracias, Dios, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Declaro, Señor, milagros en esta hora. Declaro milagros, Señor, sobre este hombre, sobre esta mujer, en este día, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque podemos descansar, porque podemos confiar en ti, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bendición tan grande poder nosotros, hermano, confiar en Dios. No confiar, hermano, no estamos confiados en un Dios de palo ni de yeso, no. Estar confiados en el Dios que hizo los cielos y la tierra, mi hermano y mi hermana. Así que espero esta palabra haya sido de bendición para su vida, hermanos, y bendecirlos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y haber sido de bendición en esta hora, en esta mañana, aquí, transmitiendo desde las instalaciones del Centro Misionero Bethesda, aquí, quien les habla el pastor Jorge Zamudio, hermano, para la gloria de Dios. Que la paz del Señor Jesucristo sea en cada corazón. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde.